Lo que comienza como el mejor día de la vida de Isra Sablani pronto se convierte en una pesadilla. Mientras posaba para sus fotos de boda en la Plaza Saifi de Beirut, una explosión masiva destroza la ciudad. Es poco antes de las 6 p.m. del 4 de agosto de 2020 cuando un incendio fuera de control se desata en uno de los hangares del puerto de Beirut, en Líbano, aparentemente después de que volaron chispas de un soldador mientras arreglaban un agujero en la pared. 9 bomberos y un paramédico son enviados al lugar, pero no tienen idea de la verdadera magnitud del desastre. Su creencia inicial es que el hangar contiene fuegos artificiales, pero cuando informan al centro de mando, el equipo le dice al jefe de bomberos que algo no está bien. Entonces, una explosión gigantesca sacude la costa de la capital del Líbano. La explosión mató a 218 personas y dejó heridas a 7.000 más, cientos de miles quedarían sin hogar. El hangar 12 albergaba mucho más que solo fuegos artificiales. Contenía más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio altamente explosivo. Alrededor de las 6:07 p.m., el incendio en el almacén empezó a despedir columnas de humo y hollín que salían a borbotones del techo del edificio. Testigos presenciales dicen que fue seguido por un destello de luz y lluvias de chispas más pequeñas que parecían fuegos artificiales. Menos de un minuto después, una explosión masiva estalló, provocando una brillante bola de fuego. Una onda de choque que se mueve más rápido que la velocidad del sonido atraviesa el centro de Beirut. Imágenes en redes sociales mostraron una cúpula blanca que envolvía grandes partes de la ciudad, básicamente vapor de agua expulsado del aire por la onda de choque. Una neblina rojiza de humo y ceniza la siguió. Más tarde, los expertos coincidirían en que esa neblina rojiza de humo era el indicador más fuerte de una explosión de nitrato de amonio. La onda expansiva rompió las ventanas de la terminal del aeropuerto de Beirut, a unos 8 kilómetros del puerto. La explosión fue tan intensa que se escuchó hasta en Chipre, a unos 200 kilómetros al otro lado del Mediterráneo. Sismólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos compararon la fuerza con la de un terremoto de magnitud 3.3. De hecho, fue tan poderosa que un equipo de la Universidad de Sheffield estimó que la explosión fue equivalente a entre 1.000 y 1.500 toneladas de TNT, aproximadamente una décima parte de la intensidad de la bomba nuclear que arrasó Hiroshima. Las estructuras en el epicentro, los almacenes circundantes y los silos de grano que almacenaban alrededor de 15.000 toneladas de grano quedaron arrasados. Varios barcos atracados fueron lanzados fuera del agua y dañados por la explosión, incluido el Orient Queen, de 5 estrellas. El crucero de pasajeros de 393 pies de largo volcó debido a la fuerza de la explosión, matando a 2 miembros de la tripulación. También abrió un cráter en el suelo de 460 pies de ancho que inmediatamente se llenó de agua de mar, destruyendo el hangar 12 y la mayor parte de la infraestructura crítica del puerto. Se cree que la explosión cataclísmica, con un radio de aproximadamente 1.85 millas, es una de las detonaciones no nucleares más grandes registradas hasta la fecha. Las calles de Beirut estaban visiblemente cubiertas de muerte y devastación. Manzanas enteras en vecindarios cercanos y zonas comerciales en el norte de la ciudad quedaron arrasados, incluyendo el distrito de clubes nocturnos. Árboles arrancados de raíz, vehículos volcados, techos colapsados y estructuras metálicas yacían dobladas y retorcidas tras la explosión. La poderosa explosión provocó la interrupción del suministro eléctrico, lo que asestó otro golpe devastador a los esfuerzos de rescate. Según los informes, la devastación fue tan severa que se utilizaron topadoras militares para despejar las carreteras para los bomberos y las ambulancias. Pero los hospitales estaban desesperadamente saturados por la explosión y tuvieron que rechazar a personas heridas debido a la gran cantidad de lesionados. Según la Organización Mundial de la Salud, varios hospitales fueron destruidos por la explosión y al menos otras 20 instalaciones de salud resultaron gravemente dañadas. La mayoría de las personas heridas fueron atendidas por traumatismos secundarios en las extremidades superiores debido a los vidrios rotos. El Hospital San Jorge, ubicado a menos de 1 milla del lugar de la explosión, también había sido destruido, pero aún seguía atendiendo personas en el pavimento destruido afuera.
Otros centros médicos dañados continuaron brindando atención a las personas en los estacionamientos con linternas, mientras el saldo humano de la explosión seguía aumentando. Aún así, muchos más heridos tuvieron que ser rechazados debido a la falta de capacidad. Según los informes, la explosión dañó más de 200,000 hogares. Se cree que muchos de los desplazados encontraron refugio gracias a agencias de ayuda como la Cruz Roja Libanesa, la hospitalidad de otros libaneses, así como amigos y familiares. Sin embargo, el Estado ha sido ampliamente criticado por su ausencia en las iniciativas de ayuda para las víctimas del desastre. Días después de la explosión estallaron protestas en la ciudad, condenando la falta de respuesta del gobierno. El incendio ardió durante más de 7 horas, envolviendo la ciudad con un denso humo negro. Llenó el aire con el olor a azufre y caucho quemado, causado por las enormes cantidades de óxido de nitrógeno liberadas por la explosión de nitrato de amonio. Según los informes, el hangar se utilizaba para almacenar garrafones de aceite, queroseno y ácido clorhídrico, 8 kilómetros de mecha en carretes de madera y unas 15 toneladas de fuegos artificiales. La tormenta perfecta, lista para desatarse. Sin embargo, a pesar del inventario altamente inflamable, el almacén tenía instalaciones eléctricas de mala calidad, no tenía alarma de humo y ni siquiera contaba con un sistema de rociadores. Pero el Hangar 12 también guardaba un secreto peligroso: 2.750 toneladas de nitrato de amonio que habían sido almacenadas de manera descuidada en sacos desde 2013. El nitrato de amonio es relativamente barato de adquirir. Se utiliza comúnmente en el sector agrícola como fertilizante y en el sector minero como explosivo para la extracción en canteras. Varios atentados terroristas han utilizado este químico, incluyendo el atentado de 1995 en el edificio federal de la ciudad de Oklahoma, perpetrado por Timothy McVeigh, y los atentados de 1990 en Londres por parte del ejército republicano irlandés. La pregunta que todos tenían en mente era: ¿por qué se almacenó tanto nitrato de amonio tan cerca de los suburbios residenciales de Beirut, donde se estima que vivían unas 10,000 personas a solo una milla del almacén? ¿Y quién tenía la culpa de la devastación? Bueno, todo comenzó en 2013 cuando un barco propiedad de un empresario ruso se dirigía de Georgia a Mozambique, atracando en el puerto de Beirut después de más de un mes en el mar. El buque mercante Rosas transportaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio a bordo cuando atracó en Beirut, supuestamente debido a problemas técnicos. Pero el barco nunca volvería a salir del puerto. Según el ex capitán del buque, el propietario estaba atravesando dificultades financieras y esperaba recoger algo de carga en Líbano para ganar algo de dinero extra antes de dirigirse a Mozambique. Pero la carga adicional pesaba demasiado y la tripulación se negó a llevarla. Esto llevó a que el barco no fuera apto para navegar y fuera incautado por derechos portuarios no pagados. El propietario abandonó a la tripulación sin pagarles sus salarios ni los derechos portuarios. La embarcación y sus 4 tripulantes se vieron obligados a permanecer a bordo durante 11 meses debido a restricciones migratorias. Finalmente fueron liberados por razones humanitarias en 2014. La carga explosiva fue confiscada y trasladada al Hangar 12, donde permaneció hasta ese fatídico día de agosto de 2020, durante los más de 6 años que la carga altamente combustible permaneció inactiva y sin seguridad en el Hangar 12. Las autoridades portuarias preocupadas enviaron una avalancha de correos electrónicos a funcionarios del gobierno, pero no se hizo nada. El primer grupo de correos electrónicos se envió en algún momento de 2014 después de que el nitrato de amonio fuera descargado por primera vez. El exdirector de aduanas envió los correos electrónicos a un juez de asuntos urgentes, advirtiendo sobre los peligros de almacenar el químico altamente explosivo en el puerto, pero nunca recibió respuesta. Según Al Jazeera, uno de los correos electrónicos pidió a la agencia marítima que reexportara la carga de inmediato debido a los peligros de mantenerla en condiciones climáticas inadecuadas en el hangar. La carta incluso sugería a las autoridades vender la carga química a la compañía libanesa de explosivos. Un informe de 2019 enviado al gobierno libanés sobre las amenazas que representaba la carga combustible, según se informa, cayó en saco roto. Los funcionarios ignoraron las advertencias de las autoridades portuarias, incluso después de que se expusieran riesgos de seguridad debido a un agujero en la pared del Hangar 12. Desde entonces, se cree que las chispas de los soldadores que reparaban este agujero provocaron la devastadora explosión.
mientras los civiles intentaban reconstruir sus vidas en medio de la destrucción, que se estima supera los 15.000 millones de dólares. Las autoridades libanesas arrestaron a más de 20 funcionarios portuarios y de aduanas tras la explosión. El presidente Michel Aoun prometió a la nación que se llevaría a cabo una investigación completa y transparente, pero rechazó las solicitudes de asistencia internacional en la investigación. Menos de 6 días después de la explosión, el gobierno renunció en medio de protestas violentas, exigiendo transparencia y rendición de cuentas por la explosión. El juez Fadi Sawam fue designado para liderar la investigación. Aún así, resultaría ser una tarea lenta y frustrante porque todos los miembros del Parlamento tienen inmunidad ante cualquier proceso penal por ley. Ni un solo alto funcionario ha sido procesado con éxito por crímenes en Líbano, a pesar de que la corrupción y la mala gestión están muy extendidas. Pero en diciembre de 2021, el juez Sawam acusó al primer ministro interino, Hassan Diab, y a 3 exministros de negligencia por la explosión en el puerto. Sin embargo, en un giro lamentable, 2 políticos a los que él acusó lograron que lo retiraran de la investigación, alegando que no era imparcial. Desde entonces, grupos de la sociedad civil han presionado para que se levante la inmunidad y así pueda prevalecer la justicia. Sin señales de que la investigación local avance, en julio de 2022, la organización suiza Accountability Now presentó una demanda civil en Estados Unidos. Buscan 250 millones como indemnización para los sobrevivientes y esperan descubrir nuevas pruebas que impulsen la investigación libanesa. Luego, en abril de 2022, las autoridades españolas arrestaron a un hombre portugués de 43 años por instrucción de Interpol y el gobierno libanés. Jorge Morera fue acusado de terrorismo y de causar la muerte mediante el uso de explosivos. Se cree que Jorge Morera ordenó el nitrato de amonio mientras trabajaba en la fábrica de explosivos de Mozambique. Un portavoz de la empresa dijo que el producto químico fue solicitado en 2013, pero nunca fue entregado. Se sorprendieron al enterarse de que el material explosivo había permanecido en un almacén deteriorado en Beirut hasta la explosión. Morera ya fue liberado, pero no se le permite salir de España hasta su audiencia de extradición. Si es declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. En enero de 2023, el juez responsable de la investigación emitió nuevos cargos contra 8 funcionarios después de que la investigación estuviera detenida durante casi 13 meses. Ordenó la liberación de 5 personas detenidas poco después de la explosión en 2020, incluyendo a funcionarios portuarios, un soldador y un contratista. En cuanto a la novia del video viral, Isra Sablani, ella también resultó ser doctora y brindó asistencia médica a los heridos con su vestido de novia poco después de la explosión. Un mes después, la pareja recién casada se mudó a Estados Unidos. Más de 2 años después del desastre, las cicatrices de la devastadora explosión siguen siendo visibles. Mientras la reconstrucción de más de 62.000 viviendas y más de 20.000 negocios y edificios destruidos continúa a paso de tortuga, hoy una estatua hecha de vidrio roto, acero retorcido y otros materiales de casas y edificios destruidos se alza a 2,5 metros de altura cerca del epicentro de la explosión. La figura de una mujer sosteniendo una espada sirve como recordatorio de las 218 personas que murieron ese día. Un reloj roto a sus pies todavía marca las 6:08, el momento exacto de la explosión. Mira este episodio a continuación si te pareció interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.